Bien, jóvenes, sigamos. Vamos ahora viendo el tema de tablas de frecuencia. Y empecemos viendo, con las definiciones de medición. ¿Qué es medir? Ya, medir es el proceso que se realiza al asignar números a objetos, fenómenos o características, ¿sí? Según ciertas reglas de cuantificación. Toda medida de una variable está referida a una escala. ¿Sí? Entonces, cuando medimos es cuando se le asignan números a ciertos objetos, ¿sí? Algún fenómeno o característica siguiendo ciertas reglas, ¿sí? Como aquí indica, toda medida de una variable está referida a una escala. Organización de datos. Una vez que las variables han sido medidas, ¿sí? Estos valores pasan a constituir el conjunto de datos estadísticos que deben ser procesados y analizados, ¿sí? Para ello se los hace o se pueden elaborar ciertas tablas llamadas tablas de frecuencia, las cuales se clasifican en tablas de tipo 1, donde el tamaño de la población o muestra es pequeño. Por ejemplo, las edades de 6 personas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 15, 18, 19, 21, 24, 28. Solo se ordenan de manera creciente o decreciente, ¿sí? En este caso de tablas de tipo 1, ¿sí? En tablas de tipo 1 tenemos que el tamaño de la población o muestra es pequeño, ¿sí? Tablas de tipo 2, por ejemplo, el tamaño de la población o muestra es grande y el rango de variables es pequeño, ¿sí? En cambio, en tablas de tipo 2, el tamaño de la población o muestra es grande y el tamaño y el rango de la variable es pequeño. ¿Okay? En tablas de tipo 3, la que se denomina tabla de intervalos, allí el tamaño de población o muestra es grande y el rango de la variable también es grande, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de tabla de tipo 2. Por ejemplo, el número diario de llamadas telefónicas realizadas en una casa durante 30 días se encuentra tabulado de esta forma, ¿sí? Aquí tenemos el número de llamadas telefónicas realizadas al mes, ¿sí? Entonces, donde 30 días, aquí están colocadas en una matriz, como ven. Esta matriz tiene 2, 4, 5 filas y columnas, 6 columnas, 6 por 5, 30. 30 llamadas, aquí tengo 30 datos que corresponden al número diario de llamadas telefónicas, ¿sí? Bien. Eh, este tipo de variable, como ven, es una variable cuantitativa, ¿sí? De tipo discreta. ¿Sí? Cuantitativa, ¿por qué? Porque su valor es un número, es numérico, y discreta, ¿por qué? Porque se puede contar, ¿sí? El número diario de llamadas telefónicas se puede contar, ¿sí? Has hecho una llamada, 2 llamadas, 5 llamadas, 10 llamadas, 20 llamadas, pero se puede contar, ¿sí? ¿Okay? En este ejemplo, el total de datos es n mayúscula y es 30, ¿verdad? Tenemos 30 datos que me reflejan el número diario de llamadas telefónicas que hicieron al mes. Es decir, que por día tengo cierta cantidad de llamadas y al mes tendría 30 datos, ¿sí? La variable es el número diario de llamadas y se que solo está entre 1 y 5, ¿sí? Y que el total de datos es 30 llamadas. Fíjense que el rango de la variable está entre 1 y 5. Es decir, tengo de 1 a 5 llamadas telefónicas diarias. ¿Sí? En ese rango oscila el número diario de llamadas telefónicas. ¿Sí? La tabla de frecuencias se la realiza según el rango de valores que toma la variable ordenando de menor a mayor. ¿Okay? Por ejemplo, número de llamadas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí está la cantidad de llamadas y la frecuencia. Por ejemplo, aquí tengo ¿sí? Dentro del mes, ¿sí? Eh, la cantidad el número de llamadas, o sea, se han hecho 8 llamadas, ¿sí? En el mes, ¿sí? Como aquí indica. El número de llamadas 1, o sea, si he hecho una llamada por día, ¿sí? Entonces, al mes, como pueden aquí observar, aquí tengo 8 llamadas
¿sí? Al mes, o sea, considerando una llamada diaria. Entonces, la frecuencia quiere decir la cantidad de veces que se repite el valor, ¿sí? Entonces tengo, cuando el número cuando la cantidad de llamadas es 1, ¿sí? Tengo una frecuencia de 8, es decir que tengo 8 días en los que he hecho solamente una llamada, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo la cantidad de días en las que he hecho dos llamadas solamente, serían 6, ¿verdad? Aquí tengo dos llamadas, dos llamadas, dos llamadas y dos llamadas, ¿sí? Entonces, serían 6 días en los que he hecho solamente dos llamadas, ¿sí? Cuando he hecho 3 llamadas al día, ¿sí? Aquí tengo una frecuencia de 7, eh, eh, es decir, tengo 7 días en los que se han hecho 3 llamadas, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí me indica que para 4 llamadas tengo una frecuencia de 4, que quiere decir 4 días. Sí, tengo 4 días en los que se han hecho 4 llamadas. Y cuando el número de llamadas es 5, tengo una frecuencia de 5, que quiere decir que 5 días, hay 5 días en los que he hecho 5 llamadas diarias, ¿sí? Entonces aquí fíjense, el total de datos n, ¿sí? Justamente aquí me da 30 y tiene que coincidir con el total de datos que tengo acá, ¿sí? ¿Ok? Sí, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. Vamos viendo un ejemplo de tabla tipo 3. La edad de un grupo de 30 personas se encuentra tabulada así. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la tabla de este tipo 2 tenemos ya un número de datos considerable, ¿sí? Pero un rango pequeño, ¿sí? Ahora, tenemos, fíjense, asimismo un número de datos de 30 datos, pero ahora la variable, que es la edad de personas, ¿sí? Dicha variable, fíjense que tiene valores dispersos, es decir, su rango está entre 5 y 55. Es decir, si observamos los datos que aquí tenemos, podemos concluir que tenemos datos que varían o que oscilan entre 5 y 55 años, ¿sí? Porque esta tabla corresponde a una edad, a las edades de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, la tabla de frecuencia en estos casos debe ser elaborada por intervalos, siguiendo los pasos que aquí se detallan. Primero, determinar el total de datos, en este caso n es 30, ¿sí? Segundo, calcular el rango R de la variable con la expresión
R igual X máximo menos X mínimo, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo, en los cuales están considerados el valor máximo y mínimo de dicha variable, ¿sí? Para este ejemplo, X máximo sería 55, ¿sí? Y el valor mínimo que toma la variable en este conjunto de datos es 5, ¿verdad? Por lo tanto, el rango sería 50, ¿sí? Bien. Tercero, determinar el número de intervalos, ¿sí? Entre 10 y 15, ¿sí? Entre 10 y 15. Para este ejemplo se pueden tomar tres intervalos, ¿sí? Para este ejemplo se pueden tomar tres intervalos, ¿sí? Ya. Ahora, por ejemplo, se calcula la amplitud de los intervalos, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es la amplitud? I, que es igual a R, que es el rango sobre el número de intervalos que se han elegido, ¿sí? Y se aproxima al entero más cercano. En este caso tenemos que el rango es 50 y la cantidad de intervalos que aquí se han tomado es 13. Si dividimos 50 para 13, si dividimos 50 para 13, eso me da 3.84, que redondeándolo al entero más cercano es 4, ¿sí? Y quinto, construir la tabla considerando que los intervalos serán siempre cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, ¿sí? ¿Ok? Los intervalos serán siempre cerrados por la izquierda y abiertos por derecha. Serían así, en este caso, ¿sí? Entonces se empieza por el dato mínimo y se van armando los intervalos según la amplitud, pues, ¿sí? Si, por ejemplo, comienzo con el dato mínimo 5, ¿sí? Entonces, el dato final sería, como la amplitud de 4 sería 5 más 4, 9, ¿verdad? Entonces sería, primer intervalo sería entre 5 y 9, ¿sí? Luego sería entre 9 más 4, 13 y así sucesivamente, ¿sí? Se llaman intervalos. Por ejemplo, para el primer intervalo, L1 es el mínimo valor de los datos y L2, ¿qué viene a ser? Sería el mínimo o el número con el que se abre más la amplitud, ¿verdad? Para el segundo tendríamos asimismo L2 con L3. Como L2 ya se determinó en el paso anterior, ahora L3 sería L2 más I. Y así sucesivamente para los demás intervalos, ¿sí? Para este ejemplo, L1 sería 5 y L2 sería 5, 5 más 4, 9. Entonces, el primer intervalo quedaría 5 entre 5 y 9, ¿sí? Ese sería el primer intervalo, como ya les había mencionado, entre 5 y 9, ¿sí? El segundo intervalo sería entonces entre 9 y 9 más 4, como 4 en amplitud, sería 13, entre 9 y 13. Y así sucesivamente para los demás intervalos, ¿sí? Como en este caso se han tomado tres intervalos, entonces nos van a quedar tres intervalos, ¿sí? Tres intervalos. Entonces, eh, siguiendo los pasos, entonces la tabla quedaría así. Primer intervalo entre 5 y 9, ¿sí? Segundo intervalo entre 9 y 13, tercero entre 13 y 17 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta completar los 13 intervalos, ¿sí? Los 13 intervalos, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Ya. Entonces aquí tenemos los intervalos de edades, ¿sí? Los intervalos de edades que tienen 4 de amplitud cada intervalo, ¿verdad? La frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Frecuencia, ¿sí? Entonces, frecuencia de las edades entre 5 y 9, pero sin incluir, ¿verdad? Sería de 5 hasta 8, ¿verdad? Tendríamos una frecuencia de 2. ¿Por qué? Porque aquí contamos cuántas edades son de 5, entre 5 y 8. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, veamos una es entre 5 y 8 nomás. Aquí tengo, por ejemplo, 7. ¿Ya? Entonces, tendríamos un dato que cae dentro de este intervalo. Más acá, veamos, tenemos 5, ¿verdad? También tenemos otro dato que cae dentro de este intervalo, ¿sí? Dentro de este intervalo, ¿sí? Ya no tenemos más datos entre 5 y 8, entonces la frecuencia sería 2, que sería la cantidad de datos que hay, ¿verdad? 2.
Por ejemplo, para el segundo intervalo tendríamos, la frecuencia entre 9 y 13, que sería um, los datos que están, los datos de edades que están entre 9 y 12, porque 13 no se incluye. Si recordemos que esta variable es eh, cuantitativa y discreta, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Entonces buscamos aquí valores entre 9 y 12 nomás, pero 12 ya incluido, porque 13 no se incluye aquí en este intervalo. Y así vemos que tenemos dos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, fíjense, tenemos 10, ¿sí? Aquí va 1, y tenemos por acá 12, ¿sí? Y de aquí ya no hay más, ¿verdad? Entre 9 y 12 ya no hay más. Entre 9 y 12 incluidos ya no hay más, ¿verdad? No hay más. Entonces hay dos nomás. Ahora entre 13 y 17, pero como 17 no se incluye, quedaría entre 13 y 16 incluidos, ¿sí? Entre 13 y 16 incluidos. Entonces veamos cuántos datos hay. Por ejemplo, aquí 15 es uno. ¿Cuál más? 16, 14 es otro, ¿verdad? 16 también es otro, ya van 3 hasta aquí. Y no hay más, ¿verdad? Entonces serían 3 datos. Y así sucesivamente, fíjense. Entonces, aquí colocamos las frecuencias que son los datos que caen dentro de cada intervalo, ¿sí? Y el total tiene que justamente coincidir con la suma de los datos de frecuencia, que sería en este caso 30, ¿sí?